Buenas noches. Quienes se vayan conectando, buenas noches para todos. Hola, mi Juan. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, hoy desde México, mañana desde cualquier lugar del mundo. Muy Cor- bien. correcto. ¿Cómo Sí, va el viaje? ¿Cómo va todo? todo muy, muy bien. Ay, bueno, mi Juan, yo aquí muy lista con todo esto. Hablar un día, hablar una hora de todo esto es imposible, pero Sí, sí, sí. vamos a hacer lo que más podamos, encontrándole como un punto de anclaje con el tema del curso de milagros, Correcto. que, que es un tema bien lindo, mi Juan. ¿Tú cómo, Sí, sí, hace sí. cuánto estás manejando tú Yo este conocí tema? yo conocí curso de milagros en el 2015, en Ujú. 2015, 2016. Ahí ¿Y fue, qué ahí sientes en fue. todo este tiempo que ha pasado desde el 2016 hasta 5 años ahora ya, al 21? ¿Qué sientes? Pues realmente ha habido toda una metamorfosis al respecto, porque cuando llegó a mí el libro realmente llegó y se quedó por ahí un buen rato ahí en el librero, pero cada vez que tocaban el tema de Curso de Milagro donde yo iba a meditación o a yoga, Ujú. siempre terminaba yendo al libro. O a veces cuando tenía algún tema que revisar, siempre ese libro siempre ha sido como una especie de oráculo el que siempre me deja el mensaje que necesito en el momento perfecto y lo que tengo que decir. Y realmente ahí es donde analizo y entiendo que realmente el libro en sí mismo, pues sí, eso es un milagro como está hecho, porque siempre tiene los mensajes y la información necesaria para nuestro proceso. Este libro ha sido para mí como un camino. Eh, Al principio no lo entendí, porque nunca supe cómo se hacía. Después con el tiempo, pero yo cogía el libro y empezaba obviamente por el texto y la verdad es que ahí queda otra vez guardado porque para mí era súper complejo. Tal vez sí, por ahí 2015 como algo así. A mí, yo supe como cuando empezó todo este tema así de los del 2012 y todo lo que iba a pasar y que empecé a mirar mucho tema espiritual, como a investigar y entonces que fue los mayas y no sé qué y qué dijeron y el tiempo al no tiempo, cuando empecé a mirar eso y a estudiar ese tema, llegó el libro, me enteré de cosas del libro y yo decía, pues está como interesante el tema, pero nunca, también, allá iba quedando. Como que yo me di cuenta que se necesita una preparación para, como que uno sienta que en serio ya va a recibir la información, porque de ver parece como una Biblia de hojitas delgaditas y gigante. Entonces uno Sí, dice, esto está como extraño, da una sensación extraña. Yo voy a saludar aquí que quedé en Sandrita sí, y en Sebas y sí. en Suasa. Jessica, hola. Margarita, Pau, Ceci, hola Ceci, Edwin, hola Edwin. Bueno, qué lindos que estén por aquí los amigos que siempre nos acompañan. Entonces, Juan, empezó a llegar el tema del libro, pero la verdad, no sé, yo sentía que era una información un poco compleja, ah, como, como, como densa, como denso. Cuando ya por fin llegó el momento de tener el libro en las manos, pues se volvió más denso, porque yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y empecé a leer como leí uno un libro, empezando por la primera página. Yo le hago una ojeada siempre a los libros por todos lados, no al final, pero la verdad no veía, yo decía, "Ay, Dios", empezaban a aparecer cosas que me llamaban la atención, pero era muy denso para mi mente racional. Buscaba una explicación siempre y no me dejaba ir más allá.
lo que no tuviera método científico para mí era un Ajá, poco complejo. sí, Entonces, hola, si estás teniendo buena señal ahí. sí, Ah, bueno. Ah, bueno. sí, sí, sí. Entonces, eso era lo que yo sentía al comienzo con el libro, pero sí me llevó unos años poderlo como entender, como meterme en el tema y como desglosar y saber por dónde viene. ¿Tú cómo sentiste? ¿Cómo lo viste? O sea, cuando ya llegó a las manos y empezaste en serio a decir, venga a ver qué es esto y lo sacaste del librero. Pues realmente esto ya realmente llegó realmente en forma cuando ya empecé a tener más temas que tenían que ver con mi despertar espiritual. Ya cuando empecé a ver el camino y como de alguna manera ver la luz hacia dónde me tenía que, a dónde tenía que seguir trabajando lo que me resonaba y lo que yo quería seguir haciendo. Realmente esto te ayuda como una guía para que tengas cierta paz interior y te empieza a dar las señales, incluso pues para curarte de dolores, angustias, temas que estás trabajando, entender también la manera como es que nosotros actuamos y lo hacemos de manera separada cuando entonces empiezas a entender el tema de cómo vienes trabajando. Entonces estás trabajando de la parte de esa separación entre lo que es el ser y lo que es la parte del ego o la parte terrenal o la parte más mundana. Entonces ahí es donde realmente ahí fue donde me hizo el clic. Pero regresando a lo que me preguntas, pues realmente en ese sentido yo creo que fue cuando estuve ya más metido en temas de meditación y que fue lo que me despertó para todo este tema del camino espiritual. O sea, ese fue yo creo que el detonante. Y entender también que en ese momento yo necesitaba como una guía en cuanto a entender un poco respecto a lo que era el perdón, en cuanto a reconocer en mí lo que era en esencia o como ser, o sea, más allá de este cuerpo, el cuerpo físico, pero digo, ese es el tema, o sea, realmente el tema espiritual se despertó cuando empecé con un tema de meditaciones. Y es que obviamente pues ahí hay un proceso y un trabajo detrás de eso. Y no necesariamente quiere decir que porque empecé a tener la luz y la guía a través de ese libro o a través de las meditaciones, pues no dejaba de ser el ser humano que soy, simplemente reconociendo lo que eres y que tienes también flaquezas y que también tienes de repente temas que te pueden atorar. O sea, puedo llorar, puedo angustiarme, puedo sufrirlo o puedo tener dolores, pero yo realmente aquí yo tengo la capacidad de poderlo elegir, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero hacer. Entonces, y en general es eso, y realmente para mí es una herramienta, es como un libro de herramientas, porque Sí. siempre te va a dar la luz hacia dónde te tienes que ir, sin importar otras cosas que voy conociendo y que voy trabajando, Ujú. siempre, este libro siempre tiene sorpresas. Entonces, si lo lees una vez vas a entenderlo de una manera o te vas a confundir más, pero cuando vuelves y lees algo o simplemente agarras el libro, lo abres en una página, tienes el mensaje preciso ahí que necesites. Entonces ahí pues esa parte es en la que entendí un poquito ya como al principio sí muy denso, como lo dices tú, realmente muy complejo porque no entendía. Y entonces empezaba también esa dualidad en cuanto a lo que yo había recibido de información desde la niñez, desde mi formación en la parte de la religión, respecto a lo que empieza a hablar el libro. Entonces, y como este libro está escrito, pues básicamente, digo, no es un libro que esté escrito bajo una religión en particular, pero la forma como está redactado, pues pareciera un poco más al catolicismo, al cristianismo, pero no está basado en ello. Entonces, ahí Sí. Sí. sí, sí, y Lo entonces ahí primero que pega entender, duro, entonces que realmente,
Sí, es que sí, está como demorada la señal contigo, pero lo que te iba a decir es, sí pega duro el tema de que uno piensa que es religioso, o sea, y uno al comienzo lo ve muy religioso, pero Sí, sí, resulta que no va por ese lado. ¿Y uno por qué lo ve religioso? Porque sí, que son canalizaciones, que de Jesús, de mensajes de Jesús, habla del Espíritu Santo, entonces uno inmediatamente lo enfoca religioso. Pero ahí viene el tema cuando yo te digo cómo has visto los cambios, porque a mí me pasó eso. Primero lo vi de una forma y a medida que el tiempo va pasando, cada vez el libro parece que se actualizara solo, pero no sí, se sí, actualiza el libro, quien se está actualizando soy yo y quien está recibiendo la información soy yo de otra manera, a tal punto de que ahora que estamos en tema cuántico, que está uno muy metido en el tema cuántico, que manejo la cuántica todo el tiempo en todo lo que hago, esto es cuántico, es cuántico. Entonces es ese manejo, ese fue lindo ver los cambios de cómo lo fui percibiendo yo y de la cantidad de enseñanzas, porque sabes qué me gusta, que los lleva en este momento que estoy manejando tanto el tema de ascensión a quinta dimensión, está dentro de mi misión pasar información. Esto es llevarlo a uno a la neutralidad, a esa de no hay bueno ni hay malo, simplemente es. Todo es y ya. No sí, lo así es. juzgue, no le esculque, simplemente es. Y los ejercicios son una maravilla. Ahí fue, en ese punto fue donde aprendí, porque yo dije, ay, ya la primera página no pude. Entonces dije, ¿qué más tiene? Y me quedé en el libro de ejercicios y ahí fue donde comencé a entenderlo. Y yo dije, ¿será que esto sí estoy haciéndole bien? ¿Qué hago? Y después empecé a encontrar información que efectivamente lo más fácil de hacer era empezar por el libro de ejercicios. Sí, Cuando uno va haciendo los ejercicios que se va, ya se devuelve uno al texto y lo entiende. sí, sí, A mí me sí, pasó eso. sí, pero al final tampoco no es una regla, o sea, cada quien se va acomodando como mejor le sirve o Como, sí, le está resonando el tema. O sea, lo que, si bien está estructurado en tres partes, al menos el libro principal está estructurado en tres partes. O sea, donde tienes el libro de texto, donde tienes el libro de ejercicios y donde tienes lo que es el manual para el maestro. Entonces, sí, cada uno de ellos, pues, si bien hablan de lo mismo, pero con el libro de ejercicios empiezas a entender algunas cosas fáciles, otras no tan fáciles, pero empiezas a ver que empiezas a tener resultados con lo que vas haciendo en el libro de ejercicios. El manual para el maestro, pues te empieza ya a direccionar hacia dónde va la interpretación de lo que estás leyendo y pues el texto que por sí mismo tiene frases muy concretas en cada lectura. espérame Juan, ¿Sí? yo voy a mirar aquí. Voy a saludar que está aquí Tati Suaza, Tati Sedano, pero vi que Ceci escribió, sale Mercado, Adriana, Aram, Anat Natura, muy bien, y Pauli, Martín Sánchez, Zulma Bedoya, pero veo que Ceci dice que no se escucha. ¿Ustedes nos escuchan? ¿Nos están escuchando? Yo sí, Tú me escuchas, ¿sí? yo Juan, sí te tú me estás escucho, escuchando. sí te escucho. Listo, esperemos a ver que si nos, cualquier cosa, porfa, confírmenos si se está escuchando bien o yo escucho a Juan normal, pero bien, pero no sé si es aquí porque estamos en transmisión. Ah, sí, sí se escucha. Listo, gracias, Tati. Sí, Listo, listo. Tatiana y Zulma Ah, dicen bueno, que sí. bueno, bueno, menos mal. Pero- Gracias, ujú. gracias. Sí, muy bien. Bueno, Sí, 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 que se sí, escucha bien. Ah, pero bueno, bueno, listo. igual Gracias, gracias. sí, sí, gracias. Y pues, digo, y también, el cómo también llegó ese libro también a escribirse, también es algo que también me quedó sonando durante mucho tiempo. O sea, el entender ahí que Helen Schumann, si mal no, mal no recuerdo, Hola, Schumann. que fue la que empezó a recibir la información en sueños, al ser una científica, ser una persona que se declaraba abiertamente atea, empieza a recibir ciertos mensajes, los empieza a escribir y pues al principio no sabía quién era, después ya se le manifiesta quién el que le estaba dictando y pues era Jesús el que le estaba dictando. Entonces al principio dudaba porque por eso
su reputación se iba a ver afectada porque pues como se declaraba abiertamente atea, ¿cómo iba a ser posible que ella estuviera escribiendo algo que tenía que, de alguna manera pareciera que iba a ser algo religioso? Después ya se dio cuenta que no era así, que el mensaje realmente de ese guía espiritual o de esa voz que le hablaba, pues era el propósito de darle un enfoque nuevo a toda la información que había llegado antes, a la información que en su momento Jesús trajo al mundo como maestro ascendido y la interpretación que se le dio en en las diversas religiones que se originaron con el tema del cristianismo. Y pues es entender que realmente a través de Curso de Milagros está la guía, está el manual de la vida para cada uno de nosotros, para poder entender por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Entonces es un tema complejo, denso al principio, pero ya una vez que empiezas a entenderlo, es bastante fácil. Entonces, y pues bueno, empiezas ahí a entender ya ciertos conceptos y pues de esa manera entonces ya te va dando esa luz. Incluso pues sientes hasta cierto alivio, curación en algunos textos. Eso me ha pasado a mí en algunos textos. Es que es súper lindo. A mí me pasa igual que a veces está uno así como que no sabe, como en esos días así, o en algún momento, temas decisiones, temas guía, temas, y uno, lo que tú decías al comienzo, es un oráculo. Uno abre una página y aparece lo que uno necesita, lo que Sí, necesitaba escuchar. Y uno puede leer lo mismo varias veces y el mensaje es diferente, sí. según el momento, según la situación, según lo que llegue. Entonces, para mí esto ha sido tan lindo y además es que hay una cosa con el libro que a mí me encanta y él dice, ¿cómo define el milagro, no? Entonces Sí, dice que es sí, la elección consciente de hacer que la mente cambie. Eso sí, es el milagro. Eso completamente. es la base para manifestar el milagro. Que a mí este tema, ya empecé yo a ver este libro tan diferente cuando empecé a entrar en todo el tema este que manejo, lo que hago con los talleres, lo que eh, eh, cambió la perspectiva y eso de hecho, esto me llevó a mí a hacer lo otro. Sí, Y que además estaba viendo, Juan, cuando yo miraba física cuántica, el doble cuántico, el tema de derívele al doble cuántico en la noche, no sé qué. Cuando estoy con el curso de milagros, me pego un brinco, yo no sé si para allá vamos en algún momento con la charla, pero es lo mismo que la derivación nocturna que dice el curso de milagros, de entréguele al Espíritu Santo que haga. Ese Espíritu Santo es mi yo superior y mi yo superior, ¿quién es? Mi doble cuántico. sí, Termina siendo todo, o sea, vamos por caminos diferentes llegando a lo mismo. Entonces, cuando entendí que hasta mi tema cuántico estaba metido acá, cada vez me gusta más. Cada vez le sí, encuentro sí, como sí, sí. más gusto, más saborcito a todo lo que dice, porque es maravilloso, de verdad. Sí, y retomando también lo que dices de ese tema del concepto de milagro, pues dentro de ese concepto de milagro, pues también es un cierto desaprendizaje de lo que tiene, de lo que tú ya tenías, pero ese cambio de percepción te devuelve a la condición en donde la mente puede encontrar cuál es la condición de la causa de lo que está pasando. Entonces es un cambio de mentalidad. Eso te ayuda a quitar obstáculos, te ayuda de alguna manera a que tengas experiencias o que experimentes la presencia de ese amor que está dentro de ti, que te des cuenta de toda nuestra herencia natural que tienes. O sea, de esta manera los milagros se empiezan a manifestar y entonces esa aplicación de ese yo verdadero, de ese yo desde el perdón y de la mano del Espíritu Santo, como tú lo decías, pues el milagro restituye todo lo que yo consideraba que no era acuerdo o coherente, o sea, porque realmente estás deshaciendo toda ilusión que de alguna manera te daba cierto miedo, o sea, ese temor, esa enfermedad, esa carencia, o sea, aquello que yo creía o creo, a ver, en algún momento, que no tengo, pero está ahí, entonces eso te va llevando a un plano de cierta serenidad, a cierta armonía, o cierta paz o dicha, o sea, al final el milagro se ve manifestado en ti,
O sea, y las leyes del mundo se van a convertir de tal manera que, que tú lo vas a entender. Y así van a ser las leyes que, como que con el curso de milagros se dice, pues son las leyes de Dios. O sea, se logra todo, unirnos todos, unirnos desde el Espíritu Santo a Jesús, o de Jesús al Espíritu Santo, o desde la persona hacia Dios, de tal manera que haces esa trinidad o esa trilogía donde tú eres todo y todo es uno. Ese es el milagro, ese es el milagro. Para Es, mí es ese cambio, darle ese cambio en cuanto a mi manera de ver las cosas, experimentarme en mi presencia y en amor, y soltar así es. el Sí, miedo, soltar el miedo. total. Ajá, pero si entonces empiezo a pensar desde el miedo, entonces el cambio, ese cambio de percepción que me va a ayudar, pues me va a ayudar a entender que eso simplemente es un sentimiento ilusorio. O sea, es porque yo me imaginaba, por consiguiente entonces yo tenía miedo. ¿Por qué? Porque yo mismo me fabriqué lo que para mí me iba a angustiar o me iba a causar cierto temor. Entonces, ese miedo que es, pues es un miedo que fabricó ¿quién? Yo. ¿Quién soy yo? El Hijo de Dios. ¿Y, por qué, y al ser el Hijo de Dios, ¿de qué estoy hecho? Estoy hecho de la misma esencia. Soy producto y conexión de esa misma luz, de ese universo, de esa energía universal, de ese Dios. Entonces, pues dónde está mi poder? Pues mi poder está acá, mi poder está en la mente, sí, en oposición a cualquier otra cosa que pudiera pensar. O sea, de esa manera me doy cuenta que el cielo es el amor y el amor soy yo y el amor está en mí. O sea, entonces Es, esa respuesta de sensaciones, pues realmente eso me ayuda ya a entender que puedo perpetuarme como un ser es esencia, ser energía, ser como le quieras llamar. Al final ese yo soy que todo lo merece. Entonces, como yo merezco todo lo que yo considere que debo de tener o quiero tener o puedo tener, entonces dejo por un lado el castigo que me hacía sentir que estaba yo en el miedo. Porque al final también yo, si le pongo un adjetivo, pues para mí era un castigo el que me estaba dando. Y no es un castigo que me estaba dando el Padre, no era un castigo que me estaba dando Dios. Entonces, el tema de que también dentro de mi formación me estaban diciendo que el pecado era ir en contra del Padre, en contra de Dios, pues realmente el pecado, cuando lo empiezas a ver desde el punto de vista de curso de milagros, pues el pecado ya tiene otra connotación. ujú. Sí, no sé, ahí como que quisieras comentar algo, No, complementar algo de lo que estoy es diciendo. que se ve todo desde otra perspectiva. Es que, mira que Paula nos hace una pregunta, pero a mí me parece que encaja en este momento que ya empiezas tú a hablar, que se está hablando del tema de pecado, porque según, o sea, uno en las religiones hay tanto tema de pecado, pero digamos, Paula dice, tengo una pregunta, ¿está bien? Nada más desde donde la vas planteando, Paula, es como cuestionándote si estás haciendo bien o estás haciendo mal. Todo es Sí, bien, no hay bien ni mal, todo es sí, porque, simplemente. sí, Entonces dice, está bien sí, creer porque en no es lo que cambiar. uno trae por tradición y también creer en lo que uno ha aprendido. Pues sí, Pauli, está perfecto. Es lo que tú estés, donde estés, la religión que sea, lo que sea. Aquí es donde nos hemos impuesto religiones. Sí, y si tomo la definición de curso de milagros, pues realmente el pecado que es la creencia de esa separación que tengo entre mi realidad y lo que ello significa respecto a lo que yo aprendí. Pero en ningún momento es un ataque o es un engaño o es un destierro de donde Dios me va a desterrar por allá porque yo hice tal o cual cosa. No, es que si lo piensas que lo estás haciendo y crees que eso te está separando de esa parte divina, entonces eso es lo que de alguna forma le llamamos pecado. ¿Sí? Y es una creencia, y si lo ves desde ese punto de vista, pues eso viene desde las creencias las creencias o instrucciones que nos dieron desde niños de que era un Dios que castigaba y por consiguiente cualquier cosa que yo hiciera a escondidas o que no fuera lo que me dijo mi papá o que no fuera tal cual como me dijeron en la religión, en el catecismo, pues entonces yo estaba pensando en que ese Dios me iba a castigar y por consiguiente era pecado. Pero mientras estuvieras haciendo el bien,
no era, o sea, no tendrías por qué haberle puesto esa connotación o esa definición de pecado, porque al final, pues Dios te acepta tal y como es y Dios no te va a poner, no te va a calificar en ese sentido. Entonces, no, retomando lo que dice Paula, pues bueno, entonces yo tengo mis creencias que me inculcaron por tradición o como tú le quieras llamar. Y tengo el conocimiento que me ha llegado a través de diferentes estudios o a través del libro del curso de milagros. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente discierno el tema y me quedo con lo que a mí me resuena, siempre y cuando, desde mi ser y desde mi esencia, esté convencido que lo que yo estoy haciendo no le está causando daño a nadie más en lo general. O sea, mientras lo que yo haga no lo esté haciendo con alevosía, premeditación y ventaja para dañar a un tercero, o sea, a otro ser humano o al planeta o qué sé yo, este, y mientras hagas el bien, está bien. Y si nos seguimos con el tema filosófico que estamos llevando, pues ya el bien, pues el bien va a depender de la visión de la persona Claro, que le esté poniendo el adjetivo. Entonces, pero bueno, claro. al final, ¿quién soy? Soy el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios que tiene derecho a equivocarse, que tiene derecho a reivindicarse, que tiene derecho a poder vivir, a ser libre, a poder entender, a poder ser amado y amar, entenderse tal y como es. Y así es perfecto. Y quitarse de la cabeza todo aquello que le dice que Dios lo va a castigar o que lo van a perseguir y que en el juicio final pues va a haber esa llamada a cuentas que sí, si bien es cierto, sí lo dicen las escrituras y en algún momento pues sí puede llegar a pasar el tema, simplemente que estés convencido de que mientras tú no estés haciéndole el daño a otro ser humano o a otro ser vivo con toda la alevosía, premeditación y ventaja, no estás cayendo en ese adjetivo de que estés pecando. Bueno, así lo veo. Te digo, y es un Es, tema que te digo, tiene de corto y de largo y ancho, como lo quieras decir. es que Sí, algo que puede ser metido sí, dentro de un parámetro de pecado para nosotros, para otros no, ¿sí? Para sí, otros sí, no. Aquí sí, un hombre con muchas mujeres es terrible. En Arabia no, sí. No, 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 no. ¿sí? Aquí Sí, comer vaca es normal, en la India es terrible. Entonces, nada está bien ni está mal, todo depende de lo que nosotros tengamos dentro de nuestra esencia o dentro de nuestras creencias que está bien o que está mal. Eso es lo que le da. Hay cosas que están dentro de todas las religiones, dentro de todas las creencias, y es no matar, no esas cosas. Eso sí, yo creo que el que mata aquí o en cualquier lado está mal. O sí, así es. quitarle las cosas a los demás, robar, lo que sea, eso está mal aquí o en cualquier lado. Correcto. Entonces, hay cosas que simplemente eh, y eso está, el tema de las leyes, de la religión, las 10 leyes, si uno se pone a mirarlo, hasta el más ateo, para él forma parte de su programación como persona, ¿sí? No, no matar, Correcto. respetar a los demás, no quitarle a los demás, son cosas que todos las debemos tener como un comportamiento correcto hacia los demás, como algo bueno que no vamos a perjudicar a nadie con lo que estamos haciendo. O sea, Sí, hasta ese punto llega a eso, pero ya lo que consideremos bueno o malo es sí. tan Bueno, complejo, tan cada quien. sí, pues bueno y malo, acertado, equivocado, como decimos, al final es un tema de percepción. Y la percepción que también de alguna manera te van orientando en Curso de Milagros, pues tiene que ver con esa idea de esa separación. O sea, al estar separados de nuestra fuente o de Dios o del universo, como le quieras poner, pues nos alejamos del conocimiento, porque el conocimiento está ahí, está en ese origen de donde tú vienes. Esa genesencia o esa información que tú traes ya en tu ADN, que ya traes en tu ser, pues viene de la fuente. Y como viene de la fuente, pues realmente si tu percepción no lo estás haciendo desde ese origen, entonces por consiguiente tu percepción está desde una mentalidad de una visión separada.
Entonces, ¿qué pasa? Entonces, al no estar en ese conocimiento, pues entonces empezamos a juzgarnos, empezamos a decir que la forma como estamos teniendo esa percepción, pues puede ser que yo no sienta que esté bien, o puede ser que diga pues que esa percepción es errada, y empezamos a juzgarnos y a boicotearnos y a darnos palo por nuestra propia cuenta, porque entonces, ¿qué estamos usando? Estamos usando este cuerpo, este ser el que yo soy, este ser físico en el que estoy, lo estoy usando ¿para qué? Para expiar mis culpas. ¿Y qué? Pero ya lo estoy haciendo desde el punto de vista que en algún momento a mí me dijeron, pues bueno, entonces ya empieza yo me empiezo a flagelar, me empiezo a castigar, me empiezo a cargar cosas, empiezo entonces a tener mis angustias, empiezo a llorar, empiezo a patalear. ¿Por qué? Porque estoy haciéndolo de una manera errada, me estoy juzgando. Entonces, de esa forma, pues, esa herramienta que me va a dar el curso de milagros, pues lo voy a estar viendo desde fuera, no desde dentro. Entonces aquí siempre me van a dar la guía para ir al origen, ¿sí? Y esa percepción es lo que realmente me va a dar la luz, ¿sí? Y aquí entonces partimos de cuál es la percepción. Y de esa percepción, realmente mi percepción es la verdadera o no. Si mi percepción es la verdadera, entonces, si mi percepción es la verdadera, entonces, ¿qué quiere decir? Que a través de estos ojos voy a ver con los ojos de Dios o de la divinidad. Que a través de estas manos voy a crear y voy a tocar todo aquello creado por Dios o por la divinidad. Que a través de este corazón voy a sentir y voy a irradiar el amor que Dios está haciendo a través de mí y que yo formo parte de ese gozo y de ese sentimiento puro. Entonces ahí es donde creo yo que podemos decirle, pues ya estamos hablando de una percepción más verdadera. De esa manera entonces deshaces todas las proyecciones de culpa que tenías y no te permites contemplar ya el mundo desde ese otro punto de vista separado y te das cuenta que tu mundo real no necesariamente es lo que tú estabas tratando de querer ver. Y lo digo y lo vuelvo y lo repito, tratando de querer ver. Ajá. Mira, aquí Porque no es la Martín visión real. dice, Sí, sí, es verdad. Aquí Martín dice, la percepción de esa idea es la que no nos permite en ocasiones sacar parte de algo porque crees que sí, está mal hecho. Sí, y es que lo que hablaba Juan ahorita de la percepción, y esto justo nos habla de eso, de ese milagro de la percepción. Y es sí, ver la otra cara de la moneda, ver que no es lo que a mí me dijeron y lo que yo veía y así es. No, ábrase al mundo, no, no. quítese esa cosita que le ponían aquí para que solo mirara allá y va a ver que la perspectiva es diferente según donde se pare y de donde mire las cosas. Y Sí, sí, sí. todo no está bien ni está mal, todo es. Sí, así es. Mira, por aquí tengo una nota, algo que anoté por aquí, dice, el soñador que duda de la realidad de su sueño, mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Lo repito Ujú. nuevamente. Dice, entonces, el soñador que duda de la realidad de su sueño, mientras todavía está soñando, no está realmente, que tiene que ver con la parte que nos Sí, comentaba Martín ahí es respecto a la que, percepción. Sí, sí, ujú, es sí, tal cual. O sea, si sí, sabe que está soñando, lo tiene clarísimo, ¿por qué lo duda? ¿Sí? O sea, ya está sí, ahí, pero es esa dualidad tan bárbara que nos tiene encasillados y metidos acá. En el momento en que, por eso les digo que me gusta tanto este libro y cada vez le encuentro un sabor diferente a cada cosa, porque nos está llevando a la neutralidad. Ah, ya, vea, ese es su punto, listo, quédese en su punto y vea todo desde esa perspectiva, pero no lo juzgue, sí, simplemente ese es su punto y cada quien tiene su punto diferente desde donde está parado, ve diferente, pero no lo juzgue ni bueno ni malo. Pues que nada más empezando con donde es que empezamos aquí el libro de las lecciones, los primeros días son tan bonitos, o sea, que uno dice, ay, eso tan fácil, pero son sí, cosas complejas. Por ejemplo, nada de lo que veo significa nada. nada. El primer día, Sí, el es el primer libro de día, ejercicios. nada de lo que veo significa nada.
Entonces, a ver, empiece a mirar cada cosa que ve, cada objeto y mírelo y póngase un bloqueo donde no le está juzgando eso. Simplemente está viendo un teléfono, un libro, una mesa, una botella. No le ponga, no le juzgue nada. Vea lo que está bien. Ni siquiera le pongan nombre al teléfono ni a la botella ni nada. Simplemente vea el objeto. Sí, 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 Y cuesta quedarse en verlo y no hacer nada, porque empieza uno, si tiene 4 esquinas, debe medir más o menos tanto. No lo juzgue, míralo. Y hasta luego, se fue. sí, Esa lección, y uno cree que es muy fácil, pero hágalo, a ver si se queda quieto, neutro, solamente mirando, sin empezar a ver, oiga, está como manchado, o está como no sé qué, o no va a eso. Entonces, ese entrenamiento al que nos llega es una maravilla porque es lo que ahorita estamos necesitando, entrar en neutralidad. Y son sí, cosas sí, sí, muy sencillas, muy, sí, muy así es. sencillas. O sea, uno lo ve sencillo, pero hágalo y verá que el tema es un poco complejo. Es un Sí, poco complejo ya es entrar a la magia. práctica. Para mí esto es magia. Es partir desde otro punto de vista que no es el mundo físico. Y entonces realmente ahí es donde sigue entrando a veces es que no me la creo, pero bueno, es que sí, sí me la creo porque sí pasó. Sí, Entonces, sí, no sé. sí, pero mire, pónganle cuidado, voy a seguir leyendo y ustedes me van a decir todos los cambios y cómo nos gira, nos hace ver todo desde puntos de vista diferentes. Entonces ya saben, la lección número 1 era, nada de lo que veo significa nada. Al otro día, porque esto se tiene que hacer diario, ¿no? O sea, cuando uno en serio le mete la ficha al libro a hacer la lección, es cada día una lección, porque son 365 lecciones. Es un año trabajándole aún, a trabajar Correcto. esta mente dual, racionalista, perfeccionista, cuadriculada, a salirnos de esa matrix, que es en serio, salirnos de esa matrix y no juzgar. Segundo día, le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. Al otro día, ahí sí nos ponen, bueno, ahora sí, dele el significado a eso lo que tiene. Entonces ahí es donde empieza ya a pensar, esto, si me gusta, no me gusta, si me gustaba o no, ayer cómo lo vi, entonces empieza uno a darle una cantidad de vueltas a las cosas, es, 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 es sacarle a uno, lo pone a uno de verdad en como un conflicto mental, como una cosa donde un día le dice una cosa y al otro día lo Sí, manda al otro lado y no, como así. El tercer día, sí, no entiendo nada de lo que veo. Y es literal, no entiende nada de lo que ve, simplemente mírenlo y no lo entendió. Y sí, al otro día le dice, estos pensamientos no significan nada. Después, nunca estoy sí, disgustado por la razón que creo. Y este me encanta. A mí esa lección del día 5 sí, porque me pegó, me dio en el clavo el día que era. Nunca estoy disgustado por la razón que creo, porque uno cree que está bravísimo porque, no sé, el otro hizo, el otro dijo, él pasó. No, yo me disgusto porque yo tengo esa concepción adentro de que yo necesitaba que fuera así, como no se hizo. No me disgusté por lo que el otro hizo, sino por la expectativa que yo tenía de cómo debía haber sido eso. Entonces lo pone a uno en serio a analícese. ¿Cómo está llevando sus situaciones? ¿Cómo está llevando su vida? ¿Qué es lo que está haciendo? Es maravilloso. De verdad que esta es una herramienta de verdad para la vida, para el sí, sí. momento de crecimiento en el que estamos. Es una cosa súper chévere. Y cuando nos habla Juan del tema de qué es la separación, eh, mira ahí lo de qué es separación, cuéntame tú. ¿Qué es la separación? Pues la separación es la falsa realidad que yo tengo respecto a mi realidad. O sea, porque la separación es todo aquello que estoy pensando fuera de la divinidad.
O sea, y esa separación, digamos, el ser humano pues, en esencia desde que nace, pues no viene separado, viene parte de esa, viene unido a esa parte divina. Sin embargo, ya cuando empieza a tener el conocimiento del ego y que se siente más apegado a cosas, a temas, a sufrimiento, a lo que sea, y que conforme va creciendo, pues empieza a tener ya esa separación. Y no quiere decir que es un hermano separado, como se dice en algunas religiones. O sea, no quiere decir que porque si no crees en Dios, eres separado. No, porque realmente al final crees en algo, crees en el universo, crees en Dios, crees en lo que sea. Pero entonces es esa parte en la que juega esa dualidad. Entonces, la separación entonces es la creencia del pecado de que estamos atacando a Dios o que no o que estamos atacando a los demás, o sea, o donde creemos que estamos fallando, o sea, o que estamos traicionando, digamos, lo que en esencia debías de ser y no lo que eres. O sea, esa creencia de que este cuerpo, pues, debe de ser de determinada forma y, y entonces más bien lo llevas a un plano más espiritual, perdón, ya me estaba cruzando los cables, lo llevas ya más bien a un plano espiritual, no tanto en la parte física. Entonces, y la separación es cuando tú separas la parte espiritual del cuerpo, porque al final son uno, y las dos partes que son un templo. ¿Y qué es el templo? El templo es el lugar de adoración, el lugar de creencia, el lugar donde ya te llenas de regocijo, el lugar donde vas y refuerzas tu origen. ¿Y dónde está? Está aquí. Sí. Entonces, está mi cuerpo y está mi espíritu. Es que Entonces somos ahí, un todo. entonces ya soy en esencia, si no estoy viéndolo desde la separación, pues entonces ya tengo congruencia respecto a mi ser, a mi hacer y mi sentir. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo desde la parte divina, la parte espiritual, desde la parte física, y de esa manera pues ya hago la conexión con esa divinidad. Entonces, si te fijas también aquí en el curso, pues empiezan a hablar de la Trinidad, pero la Trinidad también, digamos, aunque venga también del punto de vista cristiano o católico o de otras religiones, pues estamos hablando donde participa el Hijo, que parte del Hijo eres tú mismo, porque eres de alguna manera la encarnación de Dios hecha hombre, ¿sí? El Espíritu Santo o el Santo Espíritu, pues es el que de alguna manera te da la intuición, te da la iluminación, te provee de la información que necesitas, pero que forma parte de esa divinidad. Y por otro lado está Dios, pero Dios como esencia, ¿sí? Y Sí. ahí estamos bien, estamos, digamos, de alguna manera ahí uniendo esa trilogía. Pero, ¿qué otra cosa nos habla también el libro? Pues nos habla de que a través de todo esto que vas aprendiendo, pues entonces viene un término que le llaman expiación, ¿si te acuerdas? O sea, ¿y qué viene siendo la expiación? Pues es el plan de corrección. Es lo que el Espíritu Santo te provee, Sí. es la respuesta que Dios te está dando para deshacer el ego y sanar. O sea, para que tu creencia de estar separado, la quites y la borres. Tienes la oportunidad de borrar. Tienes ahí un borrador o un corrector que va a quitar aquello que te hacía sentir o pensar de esa manera. Entonces, de esa forma, estás de alguna manera llevándolo a que se expire, por decirlo así literalmente. De esa manera lo deshaces y entonces ya el mundo lo ves, viéndolo ya desde la expiación, pues ya no lo ves desde la ilusión, ya no lo ves desde el ego. Sí, porque el ego, ¿qué es? Para mí, bueno, a mí Juan Ignacio, a mí el ego es la ilusión. O sea, porque la ilusión que me va a dar, la ilusión me va a dar el tener esta bolsita de marca o de seda y con hilos de oro y no sé qué, pero puede ser nada,
¿sí? Es Y entonces, verdad. entonces la ilusión de que esto es una joya o es algo que debo de conservar porque está hecho de determinado material, ya lo estoy pensando entonces desde el ego y le estoy dando un valor que no tiene. Sí, perdón. Sí, es que Sí, desde ahí hace ver sí, incluso ese tema, que el milagro es una corrección. Es, sí, es no, no, lo que tú dices, pasa el borrador y a ver, piénsalo desde otro lado. Todo lo negativo, ese tipo de energías negativas, de angustia, dolor, envidia, frustración, no sé qué, todo es falso. Ha sido sí. una creación mía porque yo me creé unos ideales que también eran falsos. Ujú. Por eso es estar desde la neutralidad y simplemente avanzar. Es Sí, avanzar desde lo positivo, desde lo que consideremos bueno nosotros, y todo lo que llegue es bueno. Entonces, no crearnos, no pensar en más allá, o que era lo que yo esperaba, lo que yo quería, lo que yo creía de eso. Le puse mucha expectativa y que no, nada, sí, ya, así fue, así es, así son las cosas, y ya. O sí, no, lo que tú dices, la bolsita, yo, es que yo la quería, era de hilos dorados y con joya adentro y me llegó sola con lazo negro. No, sí, usted pidió una bolsita, es que le puso todos los, antes de pedirla, dijo cómo la quería. Ahí empieza uno el tema de la manifestación del milagro. Está sí. claro en qué es lo que quiere para que después le pueda hacer reclamos al universo, porque si no la tiene clara, ¿qué le va a reclamar al universo si ni siquiera usted sabía qué era lo que quería? No, 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 no. Y Eso es. sí, así es. Y por el tema, a mí me costó mucho trabajo entender el término expiación. Al principio la expiación la veía desde el punto de vista de mi catequesis, donde me habían enseñado a mí para la primera comunión y eso. Entonces sí tenía también cierta parte ahí que me daba cierto dolor. Pero bueno, al final, ¿qué entiendes? Que la expiación, digamos, en algún momento no es más que entender el perdón. Y que el perdón realmente, yo creo que, como lo dice mi maestro, el que me inició en el tema del curso de milagros, yo creo que el curso de milagros es el libro que te enseña el perdón. Yo creo que no tiene otra misión más que la única función de este libro es el perdón. Y entonces tienes que entender que tu misión en la vida realmente es, en este mundo, perdón, es eso, es aprender a perdonar, pero a perdonar, no a perdonar a los demás, es perdonarte a ti y que si te perdonas a ti, perdonas todo aquello que pudieras haber llegado a ti directa, indirectamente, consciente o inconscientemente. Sí, porque entonces ya cambias tu visión. Y entonces ya los otros que ejecutaron ese tema que de alguna manera te hizo sentir los tenías que perdonar o te tenían que perdonar, entonces pues ya hay cambias, porque realmente lo estás viendo ya no desde el plano de la ilusión, lo estás viendo ya realmente desde el ser, desde el corazón, desde esa ilusión que tienes aquí adentro. O sea, ya por nacimiento propio y como llegaste aquí como chispa divina, pues realmente tu realidad no se basa en ese sueño o en esa visión errónea. Se basa realmente en que tú eres gozo, tú eres alegría, tú eres amor. Talco. Como te comentaba, pues al final es eso, es salirnos de esa ilusión, salirnos de esa visión, salirnos de ese sueño en el que creemos que estamos viviendo y que realmente no es. ¿Sí? No sé si vemos si alguien tiene alguna pregunta, porque ya se nos fue el tiempo demasiado rápido. No, es que está viendo, no sé, si hay más preguntas, quien tenga preguntas, aproveche. Pero Sí, hasta ahora no, que todo muy sí, interesante y que ustedes son maravillosos. Ay, tan linda, Paulita, gracias. sí, tengo una pregunta. ¿Qué papel juega Jesús en el curso de milagros? Pues Jesús de alguna manera Jesús es el que dictó o le dictó el libro a Helen, o sea, pero también es la primera persona, Jesús también es la primera persona, es como el yo, es el yo del curso de milagros, pero en el curso de milagros, aparte de que el yo es él, pues ese yo eres tú también de alguna forma, es nuestro hermano, es el creador de todo lo que nosotros
conocemos, estamos hechos a imagen y semejanza de Él mismo, como cuando Él se encarnó en el mundo. Pero es el hombre que venía, que vino a vencer de alguna manera bueno, vino a vencer de alguna manera el miedo, vino a abolir el pecado de alguna forma y vino también a deshacer el ego. O sea, con esa, si te fijas, él ya como maestro ascendido y lo que empezó a hacer, lo que hizo cuando llegó al templo y sacó a todos los comerciantes del templo, lo que hizo cuando cuando iban a apedrear a, este, a la prostituta, no me acuerdo cómo se llama, ahorita se me fue el nombre, pero bueno, el María hecho, Magdalena. María Magdalena, cuando hizo el tema ese, pues el que se libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, ¿qué trató de hacer? Pues es sembrar eso, o sea, de que entendiéramos como humanidad que teníamos que deshacer eso, porque no tenemos que verlo desde el ego. Entonces, ahí quién era, pues simplemente él era el Hijo de Dios, era la filiación de ese Dios y era la mente de Dios. O sea, era el modelo a seguir, pero ese modelo a seguir es lo que plasma en este curso de milagros, ¿sí? Porque aparte de ser el que vino a ser, pues también fue el que nos entregó la conciencia. O sea, nos entregó el despertar a la conciencia, por ponerle otro adjetivo. O sea, entonces de esa manera, pues ya ese Cristo que llegó al cielo, que venía del cielo y que nos mostró el camino para de alguna manera ser el hombre que debíamos de ser, el ser humano, entonces en ese proceso de expiación y de perdón, pues ¿qué hizo? Al entregarse en vida en esa crucifixión, realmente lo que marcó realmente ahí fue una especie de cierre de era o de pensamiento respecto a esa separación. O sea, esa crucifixión que fue, más que viene siendo como el omega de esa época, de esa era, e inicia con la resurrección, con el alfa. O sea, en esa resurrección donde vuelves, resurges, donde revives y donde te entrega a ti también como persona, te entrega las herramientas para que puedas revivir que puedas morir y revivir cuantas veces sea necesario, que vayas cerrando los ciclos que sea necesario cada vez que estés entendiendo. Entonces ese entendimiento te lo vino a despertar. Ese es Jesús. Perdón. Díganme ustedes si este libro, yo cada vez, para mí, lo que les digo, cada vez lo veo desde un punto de Sí, vista diferente, según el tema que voy manejando, siempre va encajando en mi camino de evolución espiritual, siempre ha encajado. Y es importante que tú decías, Juan, ahí Jesús es el yo, pero ese mismo yo soy yo, sí. que Jesús Pero está en ese, mí, pero y no es es el hijo esa de, esencia de Jesús, de esa religión, maestro, está, no es solamente él allá, como de decir yo así teóricamente, como dice la religión, está en mí, sino es que de verdad está en mí, porque es esa energía crística que en este momento tenemos que despertar. Es ese amor incondicional que él vino a pasar, que esa energía crística es ese, el amor, perdón y compasión. Y esa esencia de él, diciendo ahí yo, Jesús, y ese yo somos nosotros mismos, es porque es como si nosotros mismos o nuestra misma esencia nos estuviera dictando lo que dice este libro. Él lo que hizo fue, sí, así sí, es. pasar Sí, canalizar esa información a que Helen Checkman la escribiera, pero es como si lo que ella escribió nos lo hubieran dictado a cada uno de nosotros. Va dirigido a cada uno, porque es Jesús, maestro ascendido, ser de altísimas dimensiones, con muchísima energía cuántica dentro de él, en nuestra esencia, que somos nosotros. Esa mira, esencia la traemos dentro de nosotros, está sí. dentro de nuestra genética, de nuestro ADN, de nuestro, todo ahí está. Entonces, que es despierte eso que ya tiene dentro. Ese es básicamente el mensaje. Es tanto lo que hay que trabajar. Uno puede coger hasta una lección y analizarle toda una hora completa a De una hecho, sola lección. acabo de abrir ahorita aquí y estoy abriendo lo que es el texto como tal, donde habla del cuerpo como medio de comunicación. Te voy a leer lo que dice y ahí vas a ver lo que nos van a decir. Dice, los ataques son siempre físicos,
Cuando se infiltra en tu mente cualquier forma de ataque, es que estás equiparándote con el cuerpo, ya que esta es la interpretación que el ego hace de él. No tienes que atacar físicamente para aceptar esta interpretación. La aceptas por el mero hecho de creer que atacado puedes obtener lo que deseas. Si no creyeses esto, la idea del ataque no tendría atractivo alguno para ti. No Así sé si a es. si a alguien le llegó este mensaje, pero es muy Ahí, profundo lo que dice. ahí está hablando de la somatización de las emociones. Lo que creyó, lo que sintió, lo que le llegó, terminó somatizándose en algún lado. El cuerpo termina recibiendo esa energía que procesó. Desde el cerebro y desde su mente lo que llegó, eso lo procesó. Es que es absolutamente contemporáneo con todos los temas Sí, que manejamos, con todo lo que se hace. Ahí está, lo dice absolutamente todo. Y ese fue el mensaje para mí. Juan recibió su mensaje y muchos de ustedes, con lo que hayan escuchado, fue un mensaje diferente. Lo mismo a cada uno le llega. Y si esa frase la leemos otro día, según el evento del día, según el estado anímico, según una cantidad de cosas, el mensaje cambia y viene a otro tema. sí, así es. Sí, sí, y Es un oráculo. pues también El puede ser curso. un oráculo porque te puede servir así, como lo decíamos al principio. Pero al final lo que entiendes es que la voz que te habla es en tu interior, es la voz de Dios, es la voz de esa esencia que eres, de ese humano que eres, porque estás hecho a imagen y semejanza y en esencia eres parte de. ¿Sí? Así es. Sí, En esencia entonces, eres parte de, es así, tal sí, cual. sí, y ahorita Y quiero. todos, Sí, y mira, hablando de eso, acabo de abrir otra cosa. Dice, tú eres el reino de los cielos, pero permitiste que la creencia de la oscuridad se infiltrase en tu mente, por lo que ahora necesitas una nueva luz, que es el Espíritu Santo. Pero, es esa iluminación, o el es Santo ese Espíritu, yo, o el Santo Espíritu, que es el Dios, es el que yo es el yo. superior, que es mi Sí, yo soy, que sí. soy yo y es mi yo cuántico y es todo el tiempo. Y que es tu Eso mismo. inspiración y que es todo. Y entonces, ¿a dónde te lleva todo esto? A tener un amor sin conflicto. ¿Sí? Increíble, Sí, y mira, y vuelvo y increíble. abrió en otra hoja y me dice, el reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Sí, es que se escuchó. Me llegó el carro a la basura, Ok. está aquí Dije, al lado y me dije, voy a limpieza. llegó el juicio final, el final de todas mis ilusiones. Estamos en Armagedón. Llegó, perdón, perdón, pero me llegó el Armagedón aquí a la esquina de la casa. Entonces, Sí, perdón, espero que no me va a tocar. Esperemos que sí, no hagan tanta bulla ahí. bueno, Bueno, pero pues bueno. que haya quedado súper claro el tema que quisimos exponer hoy, que está súper lindo, que ustedes cojan el libro y de verdad que cada quien va a encontrar el punto y le va a encontrar el saborcito y la lección que necesita para cada momento. Es así. Sí, Todas y las prácticas, completamente a través del no sé. libro. Es un libro que sí, Ay, la próxima. qué cosas. Así es. Oiga, espere, voy a mirar a ver si intento colgarme aquí, a ver si cierro un poco el ruido de afuera, porque está tremenda la cosa. ¿Me escuchan ahí? ¿Me siguen escuchando? Claro, sí, Ay, sí. bueno. ¿Sí? ¿Y mejor? ¿Se oye menos la basura? Ay, bueno, menos mal porque sí, qué cosa tan fea. Entonces Sí, me llegó el Armagedón, sí, llegó el juicio final, ¿no? que dije el juicio final. Bueno, pues perfecto, qué dicha los que estuvieron, qué lindo, gracias, muy oportuno este live. Sí, Tati, Totalmente, sí, sí, totalmente, sí, es verdad, es totalmente. verdad.
Sí, Entonces, yo creo que esto hay mucho que hablar. pues hay mucho que Vamos a hablar. tener que coger como un tema Un tema. específico y lo podemos desarrollar por ese lado o unas lecciones, como explicar, cuadrar, ver, puede ser bonito y le vamos trabajando, porque esto en serio que es de trabajarlo un año completo a diario, cada cosa. Entonces, lo que tienes, tela que cortar este libro. Sí, así es. Entonces, mi Juan, gracias, No, gracias gracias a por ti. Gracias. conectarte desde por allá tan lejos. Sí, gracias. Gracias a todos por estar y pues bueno, seguimos aquí en otra transmisión más adelante. Ay, Muchas mi gracias. Juan, Gracias, muchas Mónica. gracias. Perdona a todos por el ruido que vino a acompañarnos. Estuvo dramatizado y todo, les puse ambientación y tal. Cuídense mucho. Bueno, muchas Besitos gracias. para Bendiciones todos. a Mi todos. Juan, gracias. Éxitos. Miles de Gracias. bendiciones a Hasta todos. luego. Gracias. Hasta Chao, luego. chao, chao. Chao, chao. Hasta luego. Chao.